Buenos días. Hoy es un día muy especial. Hoy es miércoles de ceniza. Y con el miércoles de ceniza damos comienzo al tiempo de Cuaresma, al tiempo de cambio por excelencia. Y este año no iba a ser diferente. Es verdad que todos los años esta celebración la hacemos en la iglesia, donde hacemos una pequeñita celebración y rezamos todos juntos. Pero como ya hicimos en Adviento, lo vamos a hacer desde clase. Y encima con un gesto muy bonito. Es en este mismo momento cuando en todas las clases del cole se está haciendo una oración parecida a esta. Desde los más pequeñitos de 3 años hasta vosotros, que sois los más mayores. Y como es una oración, necesitamos ponernos en presencia de Dios. Y le indicamos a Jesús que vamos a hacer un momento de oración. ¿Cómo? Pues haciendo la señal de la cruz. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es un vídeo más de los que suelo hacer, que a lo mejor también vosotros compartís en clase todos los lunes o cuando sea. Esto, lo vuelvo a repetir, es una oración. Así que debemos poner todos nuestros sentidos, dejar a un lado todos nuestros quebraderos de cabeza y todas las cosas que tenemos que hacer, para centrarnos precisamente en Él, en Jesús. Esta gran cruz que tengo a mis espaldas nos recuerda cuál es el objetivo de la Cuaresma. No es ver a Jesús muerto, no. Es Jesús resucitado. Ese es el final de la Cuaresma, la Pascua, la resurrección de Jesús. Pero vayamos por partes. Para adentrarnos en la oración necesitamos calma, necesitamos centrarnos. Igual que cuando vamos a hacer unos exámenes, pues hay que centrarse, hay que saber qué es lo que voy a poner en el examen. Pues en la oración pasa lo mismo. Hay que centrarse y hay que decirle: Jesús, estos minutos son para ti. Así que os voy a poner una canción, es muy cortita y la letra es muy sencillita. Va acompañada con un vídeo. La verdad es que las imágenes me dan lo mismo. Quiero que escuchéis bien la letra, porque lo que nos está diciendo la canción es que vayamos con Jesús, venid conmigo. Ya veréis que es muy bonita. Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid. Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el reino
dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid. Durante esta cuaresma, la ambientación van a ser unas vacunas. Ahora que está todo el mundo vacunándose contra el coronavirus, nosotros también nos vamos a vacunar de otras enfermedades que puede tener nuestro corazón. Porque vamos a llegar a la resurrección y para eso tenemos que estar sanos, limpios. Todas las semanas nos pondremos una vacuna para quitar de nuestra vida todo lo malo. Eso ya lo iréis viendo semana tras semana durante esta cuaresma. Hay muchas cosas que podríamos cambiar, pero vamos a hacerlo por partes, poquito a poquito. Hoy empezaremos por una. Dentro de un ratito lo veréis. Vamos ahora a leer un trozo del Evangelio. Cuando acabéis de leerlo, podéis volver a poner el play en el vídeo. Ahora lo dejamos pausado. Nos hablaba de un regalo. El reino de los cielos se parece a un tesoro, mejor dicho. Bueno, vosotros tenéis también, al lado de la vela que tenéis encendido como yo, un pequeño regalo envuelto. Cuando lo destapéis, que lo vais a hacer ahora, volved a poner play en el vídeo. Es un bote con ceniza, esa que os pongo todos los años en la cabeza, pero que este año preferimos hacerlo así. La ceniza nos indica nuestro deseo de cambiar, de hacer las cosas nuevas. Esta ceniza va a estar presente siempre en clase, durante estos 40 días, junto con una cosa que vais a hacer ahora. Encima de la mesa tenéis un trozo de papel. Tenéis que escribir en ese trozo de papel una cosa, solo una, que os gustaría cambiar en vuestra vida. Algo que sabéis que no está yendo bien. Algo que es posible que vosotros podáis transformar. No me refiero a cambiarse de color el pelo o hacerse, no sé, no. Algo que en vuestro corazón esté que no debería estar. Algo malo, algo que Jesús nos puede ayudar a cambiar. Mientras escucháis la canción que os voy a poner, simplemente es música, os dejaré un momento para que podáis escribirlo, pensar y escribirlo. Ese papel luego lo pondremos junto con la ceniza en una cosita que os voy a montar yo y que tendréis puesta mañana en clase. Ahora, con esta música, yo me voy a quedando a rezar por vosotros para que el Señor os ilumine y os muestre qué es lo que necesitáis cambiar. Vosotros solo tenéis que escribir en el papel. Empezamos. ¿Ya lo tenéis escrito? Muy bien. Nos vamos a centrar en ese objetivo, en el que cada uno de vosotros os habéis puesto. Eso va a ser lo que vamos a cambiar durante esta cuaresma. Jesús nos ayudará.
Su muerte y resurrección son para nosotros precisamente la ayuda que necesitamos, la fuerza de Dios para poder transformarnos. Vamos a leer ahora una oración, uno de vosotros o varios, para poder acabar esta celebración. En el momento que hayáis acabado de leerla, volved a poner el vídeo. Desde este momento, le acabamos de pedir a Jesús que nos ayude a cambiar, a transformarnos. Y mi objetivo esta Cuaresma es rezar por todos y cada uno de vosotros, para que el objetivo que hayáis puesto en el papel verdaderamente se cumpla, lo podáis cambiar. Vamos a acabar esta oración con un Padre Nuestro. Lo vamos a rezar todos juntos. Por favor, no tengáis vergüenza, lo hacemos muchísimas veces. Así que a la de 3 empezamos a rezar esta oración que Jesús nos enseñó. 1, 2 y 3. Pare nostre, que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom. Vinga a nosaltres el vostre regne. Faça's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deudors. No permeteu que nosaltres caiguem a la tentació. Ens allibereu-nos de qualsevol mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pido a Dios que continuáis teniendo un buen día. Hoy es miércoles, eso significa que por la tarde descansáis un poquito. Aprovechad estas horas de clase. Esto es bueno para vosotros y hará que vuestro futuro sea mucho mejor. Un beso bien grande. Que tengamos todos una muy buena Cuaresma. Y si podéis, encontrad un momento de oración esta tarde o esta noche, donde sea, en vuestra casa solos, y pedir por los niños de 3 añitos, de 4, de 5, por toda primaria y por todos vuestros compañeros de la ESO, para que ellos también tengan una buena Cuaresma. Eso es bonito y seguro que Jesús se alegra. Nos vemos pronto por los pasillos. Hasta entonces, que tengáis una muy buena Cuaresma.